We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de las crisis bancarias en Estados Unidos y algunas de sus implicaciones en otras latitudes como Europa y México. Es un tema que pues nos ha preocupado porque ha dejado varias secuelas, nos deja varias alertas también de que hay un problema estructural de fondo y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener a dos especialistas, uno del Instituto de Investigaciones Económicas, uno del CISAN, ambos ya conocidos por ustedes, el doctor César Duarte y la doctora Claudia Maya, para que nos ayuden a esclarecer un poco sobre este difícil tema que pues merece la pena comprender, porque pues se trata de un tema que nos seguirá impactando a lo largo de este año y que tendrá fuertes implicaciones para nuestro país y para los acontecimientos que se están desenvolviendo. Entonces hablaremos de ello. Pues, quédese aquí, estamos en Mirador Norteamericano. Muchas gracias por estar con nosotros, no se vaya. César, así, en caliente, ¿por qué han ocurrido las quiebras de los diversos bancos en las últimas semanas en Estados Unidos? Bueno, en realidad la explicación es muy, hay que considerar varios elementos, ¿no? Pero, digamos, de entrada lo que ocurrió fue que el Silicon Valley Bank, que es un banco, digamos, de los medianos en Estados Unidos, conocidos como bancos regionales, que además se especializaba digamos, en clientela que se encuentra en las llamadas startups de tecnología, ¿no? Todo esto de Silicon Valley, que están desarrollando aplicaciones y ya sabe, como estas empresas, ¿no? Que están en la vanguardia del desarrollo tecnológico. Pues el Silicon Valley Bank enfrenta un fenómeno que es bastante poco común para la economía contemporánea, que son las corridas bancarias, que es básicamente que de repente todos los depositantes de un banco pierden confianza en el banco y deciden ir a sacar todos al mismo tiempo su dinero del banco, ¿no? Y ningún banco está en posibilidades de hacer frente a un fenómeno de este tipo, ¿no? Cualquier banco, el que sea, por muy sólido que esté, por muy buenas decisiones que tome, en el momento en que ocurra una corrida bancaria, está en un riesgo muy alto de quebrar, ¿no? Lo importante es ver cuáles son las razones que generan la corrida bancaria, ¿no? Y lo que ocurrió es que el Silicon Valley Bank había realizado algunas inversiones que no fueron del todo atinadas, ¿no? En las cuales compraron bonos del Tesoro estadounidense cuando la tasa de interés era muy baja, y en los meses recientes que las tasas de interés han subido mucho, el precio de esos bonos se fue al suelo. Entonces, para hacer frente a algunos retiros, el Silicon Valley Bank tuvo que vender esos bonos que tenía a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, eso los puso en una situación complicada porque se veían con necesidad de fondos, ¿no? Y anunciaron que iban a buscar capitalizarse, es decir, vender algunas acciones, no buscar alguna fuente de financiamiento para estabilizar su posición. Eso generó temor en algunos de los depositantes y ese temor se generalizó, donde las redes sociales jugaron un papel importante en la transmisión de estos rumores, digamos. Se creía que el Silicon Valley estaba en una posición demasiado frágil y entonces muchos de esos depositantes sacaron su dinero del banco.
Eso generó la corrida en el Silicon Valley y de ahí se generó una especie de pánico bancario en la cual las personas empezaron a voltear a ver a bancos parecidos, ¿no? Que pudieran tal vez tener el mismo problema. Y entonces ocurrió con Signature, y bueno, ocurrió con Credit Suisse, que además Credit Suisse en Europa ya llevaba algunos años arrastrando una serie de problemas, y entonces en este contexto en el que tenemos mucha desconfianza en los bancos, pues la situación de Credit Suisse se profundizó y se tuvo que vender, ¿no? Entonces se generó esta situación en la cual todo el mundo empezaba a voltear a ver a su banco con cierto temor o con ciertas dudas, ¿no? A lo mejor mi banco es el que sigue, a lo mejor es el de al lado, a lo mejor es este de acá, que se parece y tal. Y entonces eso generó que algunos de esos bancos, algunos de esos temores se consolidaran y algunos de esos bancos quebraran, ¿no? Porque las personas simplemente, o los depositantes empezaron a tener, digamos, miedo respecto a realmente la solidez de los bancos. Hay muchos factores en juego, pero digamos, esa sería la primera explicación. O sea, ¿por qué un banco quebró? Porque todos los depositantes fueron a sacar su dinero al mismo tiempo, ¿no? Y el banco no fue capaz de responder a esa solicitud. Sí, interesantísimo, ¿no? Y además la paradoja que sean startups de Silicon Valley, de tecnologías, seguramente tecnologías de la información y la comunicación, y que a la vez, pues, esa velocidad eh, de la viralización de ciertas informaciones eh, haya coadyuvado a ese pánico que sintieron estas personas. Pero bueno, como bien mencionas, todo esto pues no surge de la nada, sino tuvo un, un contexto, unos antecedentes. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Maya? Eh, Quisiera añadir algunas cosas primero y complementar lo que decía César. Hay que entender que este banco de Silicon Valley tenía como clientes principales las startups y financiaba, no solamente recibía depósitos de estas startups, sino también financiaba a todas las empresas emprendedoras en tecnología que no eran pequeñas. Tenemos que recordar que durante la pandemia, a pesar de que la economía se cae, estas empresas, como el Banco Silicon Valley y en general todas las empresas que cotizaban en los mercados financieros, tuvieron un auge, curiosamente, ¿no? La economía se cae, pero los mercados financieros se mantienen y las ganancias para este tipo de empresas como Silicon Valley, First Republic y Signature estaban a flote y yendo, ¿no? Cabe mencionar que este banco, el Silicon Valley, era el número 15 a nivel de Estados Unidos. No era un banco tan mediano, porque a la hora de quebrar manejó alrededor de 209.000 millones de dólares para que se considere que es un banco too big to fail, un banco tan grande para quebrar. Debería haber tenido alrededor de 250.000 millones de dólares. O sea, no le faltaba mucho para ser un banco estratégicamente grande para quebrar. Entonces no era un banco tan mediano, por eso era la gran preocupación de que este banco podría ser sistemáticamente peligroso para el resto del sistema financiero estadounidense. Y los clientes que tenían no eran familias o pequeñas o medianitas empresas que iban a depositar sus bancos, eran precisamente las grandes startups y las empresas que se financiaban a través de este banco eran muy grandes, de modo que a la hora que se hace la corrida bancaria no eran depósitos de sus $1,000 o de sus $500 o sus pequeñas pensiones, eran verdaderamente volúmenes importantes de recursos que estas startups querían retirar de las tenencias de este banco, de los pasivos que este banco tenía. Entonces, no es lo mismo retirar $5,000 a 1 millón, a 2 millones de dólares, o lo que estas grandes corporaciones tuvieran en un solo movimiento. Y por eso es que este banco se ve en problemas de liquidez, de no poder cubrir gran parte de sus depósitos que estaban retirando en ese momento, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero resaltar en el contexto. Veníamos de una crisis financiera fuertísima después de los años 30,
no se había vivido una crisis tan fuerte que estuviera a punto de quebrar el sistema financiero internacional y que tuvo su origen nuevamente en Estados Unidos, en Wall Street, en el corazón del sistema capitalista. Y no se terminó de solucionar completamente el problema. Hay un problema regulatorio importante. Se quiso nuevamente reconstruir el sistema y poner ciertos lineamientos o ciertas reglas para evitar nuevamente estas quiebras. No obstante, en particular, la supervisión se reforzó para los bancos too big to fail. Para los bancos medianos se les dio más flexibilidad de operar, no hubo tanta regulación y supervisión constante porque no los consideraban estratégicamente importantes para poder poner en peligro el sistema financiero estadounidense en particular, ¿no? Entonces, tanto la supervisión como las prácticas de estos bancos no estaban tan en la lupa de los reguladores estadounidenses. Tenemos otro problema importante también, que es el problema de cambio de política monetaria. Como parte de salvaguardar el sistema financiero estadounidense, la Fed decide poner un tipo de política de flexibilización cuantitativa en el 2009 a modo de proveer de liquidez al sistema financiero estadounidense y flotar los bancos que estaban quebrados, que no nada más fue Lehman Brothers, fueron varios bancos que estuvieron a punto de quebrar y otros que sí quebraron, sobre todo pequeños y medianos, y que fueron de una u otra manera absorbidos o fusionados por bancos mayores. Entonces, con este tipo de política de flexibilización cuantitativa, inyecta liquidez a los bancos, o sea, compra sus activos malos, limpia sus balances y les da acceso a fondos públicos, ¿no? A través de la compra de bonos. Y de esta forma los bancos mantienen como cierta salvaguarda, ¿no? Tienen asegurado la liquidez necesaria para continuar aparentemente prestando, pero ojo, la Dodd-Frank y el tipo de regulación que se establece en ese momento nunca obligó a los bancos a prestar. Les dio liquidez y les dio la libertad de colocar esos recursos públicos como quisieran. Y ese es un punto muy importante que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces no hubo una reactivación del crédito nuevamente después de la crisis financiera, sino que simplemente se rescata a los bancos, los sanean, les dan liquidez y les dejan hacer nuevamente lo que quieran. Entonces, a la hora de que la Fed decide subir las tasas de interés hace poco menos de un año, y para combatir la inflación, de venir de una tasa de interés cero prácticamente a llegar a un punto de que casi estamos a 4.75, 5 puntos, pues les cambia la jugada en general a los bancos, porque sus activos aparentemente, si no más seguros o activos que habían comprado, eran los bonos del Tesoro a largo plazo, que les daban un rendimiento adecuado porque la tasa de interés era muy baja. Entonces hay que recordar por la fórmula financiera que los rendimientos de los bonos van inversamente proporcional al nivel de la tasa de interés. Entonces, cuando sube la tasa de interés, el rendimiento de estos bonos se cae. Y por lo tanto, dentro del balance contable de los bancos les crea una pérdida. Porque si tenían un activo de determinado volumen y les estaba dando determinado rendimiento, y que además gran porcentaje de esos activos constituían el balance bancario, en el momento que se achica el valor de estos activos, pues son prácticamente pérdidas contables para el banco, que a la hora de vender estos activos ya no valen lo que valían en el momento que el banco los adquirió. Entonces ahí hay un mismatch, hay a la hora de hacer frente a sus pasivos, sus activos no alcanzan para poder solucionar o solventar o hacer frente a esta demanda de depósitos. Entonces, el cambio de política monetaria afectó en general a los bancos, que habían sido beneficiados con la primera política de flexibilización cuantitativa y de inyectar liquidez al sistema bancario, ¿no? Entonces, sube la tasa de inflación, ponen el freno, la Fed decide subir las tasas
tasas de interés muy aceleradamente y a niveles bastante importantes, de 0 a casi 5%, es bastante, ¿no? A modo que no les da tiempo a los bancos de poder prever y reaccionar a esta situación. Y por esta misma razón, no solamente Silicon Valley quiebra, First Republic y Signature también lo hacen junto con otro tipo de bancos. Entonces, en general, recapitulando, venimos de una crisis financiera, venimos de una crisis económica causada por la COVID-19, traemos un problema de inflación y que la Fed ataca a través de subir las tasas de interés y le pega durísimo a todos los bancos. Pues ellos estuvieron prestando los bancos cuando las tasas estaban en 0 y -0 y de pronto pues con las medidas inflacionarias pues se encarece, como bien lo has explicado, este fenómeno que además, pues bueno, eh, ya lo habíamos hablado en otro programa, que era el problema de la estanflación, pero vamos a tener que hacer un corte porque se está yendo muy rápido este programa. Empezamos con todo y bueno, regresaremos en un momento para continuar de este tema. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando sobre las crisis bancarias en Estados Unidos. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia del Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano y estamos hablando de las crisis bancarias en Estados Unidos, un tema pues de gran complejidad que se presentó hace algunas semanas y que, como ya hemos visto en esta primera parte del programa, tiene condiciones estructurales que permanecen. Entonces, no es una situación que sea ya pasajera, sino quedan varios temas ahí pendientes. Y pues, doctor César Duarte, ¿cuáles son de entrada los impactos que podrían tener estas quiebras en su conjunto? Sí, bueno, del sistema bancario en realidad hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? O sea, no estamos seguros de qué otras instituciones puedan tener problemas similares a los que tuvo Silicon Valley, ¿no? Esto se conoce como minusvalías en el sistema bancario, ¿no? Es decir, los bancos tienen activos, compran distintos tipos de activos, bonos, acciones, los créditos que dan son activos,
y los mantienen en su posesión, en su hoja de balance, decimos, ¿no? Y puede ser que esos activos hayan perdido el valor, hayan perdido su valor, pero siguen siendo de ellos, ¿no? Entonces las pérdidas no se realizan hasta el momento en que las venden, en que venden esos activos, ¿no? Mientras no vendan esos activos, las pérdidas son únicamente pérdidas potenciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? El problema ocurre como con Silicon Valley cuando se ven en la necesidad de vender estos activos y entonces esas pérdidas se vuelven reales, ¿no? O sea, ellos invirtieron 100 pesos y recuperaron 50 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? No sabemos realmente, dado que no tenemos información de todos los bancos, ¿no? De todas sus hojas de balance, no sabemos realmente a cuánto ascienden esas posibles pérdidas potenciales y por lo tanto no sabemos qué tan expuesto está el sistema bancario en su conjunto, o sea, qué tantos otros bancos están en una situación similar. Lo que sí sabemos es que hay temor respecto a esos bancos, ¿no? Porque justamente esa incertidumbre lo que genera es que muchos inversionistas, muchas empresas, muchos depositantes, pues no estén seguros de ir con este banco, ir con este otro banco, qué tal que este es el que tiene problema. La respuesta inmediata, una de las respuestas inmediatas de la Reserva Federal, del Banco Central en Estados Unidos, fue ofrecer comprar muchos de estos activos al precio de mercado, o al precio original, digamos, no al precio que tienen actualmente en el mercado, sino al precio original y una forma de inyectar liquidez para fortalecer ese sistema bancario, ¿no? Pero un impacto que ya tenemos directo con inmediato después de estas quiebras es una concentración en el sistema bancario, ¿no? Que es algo que pasa usualmente con las crisis bancarias. Los bancos que quiebran no es que quiebran y desaparecen, sino que se quiebran, interviene el gobierno, los flota, se dice, es decir, como que los mantiene ahí medio zombies y los vende, ¿no? Entonces, en el momento en que los vende, dado que estos no son bancos, como ya nos comentaba la doctora Claudia, dado que estos no son bancos, digamos, no son los bancos más grandes, pero tampoco son banquitos, ¿no? El banco que los compra, pues consolida su posición en el mercado y enfrentamos un mercado bancario mucho más concentrado, ¿no? Y entonces, el Signature Bank lo compró Flagstar Bank, que es un banco que se especializa sobre todo en el mercado hipotecario, y por su parte el Silicon Valley Bank lo compró First Citizens Bank. Pero, por ejemplo, la sucursal de Silicon Valley Bank en Inglaterra fue comprada por HSBC a $1, ¿no? Entonces tenemos un banco que ya es bastante grande, que ya está bastante consolidado, de los más importantes a nivel internacional, que compra un banco que puede ser importante para el negocio de la tecnología, ¿no? Y entonces HSBC consolida su posición en ese mercado. Y el ejemplo creo más claro de toda esta situación es lo que pasó con Credit Suisse en Suiza. El segundo banco más importante de Suiza se vende al primer banco más importante de Suiza, ¿no? O sea, nuestro equivalente en México sería como que ahorita que estamos entre se va a vender Banamex, no se va a vender Banamex tal, que lo comprara Bancomer, ¿no? Que Bancomer compre Banamex y se convierte en este mega banco, ¿no? Y entonces ahorita UBS, que es el que compró Credit Suisse, ya se convirtió en este super banco europeo, no gigantesco, ¿no? Con un poder de mercado altísimo. Entonces, digamos, para sintetizar, básicamente tenemos un contexto de temor respecto al sistema bancario en su conjunto, lo cual probablemente haga que el sector bancario empiece a ser un poco más, un poco más reacio a incurrir en actividades riesgosas, en otorgar créditos, etcétera. Y por el otro lado, vamos a tener un mercado bancario más concentrado como consecuencia de esto, ¿no? Independientemente de lo que aún no sabemos, ¿no? Que puede ser que algún otro banco empiece a quebrar o puede ser que simplemente haya quedado en esto, ¿no? Estamos en esa incertidumbre, en ese momento de no sabemos si estamos en el ojo del huracán o si ya pasó la tormenta. Y entonces, bueno, ¿qué implicaciones va a tener en la economía? Porque, bueno, ya sabemos, gracias a la doctora Maya, que esos temas financieros tienen un alto impacto en la economía y cuáles serán los sectores que de entrada se verán más afectados, doctora Claudia Maya. Silicon Valley era el principal banco que proveía de liquidez y de recursos a estos startups o a las empresas de tecnología. Pero también Silicon Valley empezaba a proyectar, a financiar proyectos de cambio climático.
Entonces, ese son el otro sector que podría ser afectado en caso de que no haya otro tipo de bancos con esta estrategia de negocios de financiar startups y empresas innovadoras, sobre todo también al cambio climático. Entonces serían en el corto plazo los sectores afectados por estas quiebras, ¿no? Que además son de bancos, si es verdad, son bancos regionales y muy focalizados a un sector muy especializado. Pero hay un problema de fondo también, la forma en cómo estos bancos se fondean, o sea, no nada más a quienes dan fondos, sino la forma en cómo ellos se fondean y la manera en cómo operan o manejan sus balances. Y aquí entra todo el proceso de financiarización y cuál es el vínculo entre la financiarización, este esquema de financiarización y las crisis financieras. Es que muchos de los depósitos que tenía Silicon Valley y todo este tipo de empresas o estos bancos eran depósitos no garantizados porque eran depósitos que se comercializaban, ¿no? Servían de garantía para otras, para adquirir otro tipo de activos. A esto se le llama securitización. Y esta práctica es totalmente común en todo el sistema financiero global y no es propia de los bancos comerciales o los bancos de inversión, sino que es el corazón del sistema financiero. Por otro lado, los vínculos entre los fondos de inversión de alto riesgo y este banco eran muy estrechos, porque no solamente financiaba startups, también financiaba las operaciones de fondos de inversión de alto riesgo. Y esto le genera problemas, esto también le generó problemas a estos bancos. Entonces, eso es algo que no está explorado y que lo fui siguiendo así con lupa de alguna noticia acá y noticia allá. Pero ese es el problema del sistema financiero, que es tan opaco y al propósito no está siendo supervisado porque hay muchos intereses de campaña y muchos intereses económicos ahí, partidistas también, que no están interesados en esclarecer el problema bancario. Entonces, pues estos serían en general la economía está involucrada porque la economía no trabaja sin financiamiento y los encargados principales de dar el financiamiento son los bancos, pero los bancos no solamente financian, sino que también tienen altos volúmenes de recursos en actividades especulativas y por eso es el miedo. El miedo no es que todo el mundo retire sus recursos al mismo tiempo. El miedo es precisamente se conoce, ¿no? El tipo de actividad financiera especulativa que estos bancos hacen y que tarde o temprano, ya nos decía Minsky, podían quebrar. Entonces, está interconectado. ¿Qué caso tiene? No, muchos dirían, bueno, ¿y qué relación hay entre un banco en California con un banco en Suiza 3, 4 días después? ¿Cuál es la relación? El problema es que no sabemos los fondos de inversión y qué otro tipo de actividades tienen y que los interconectan, ¿no? Yo solo quería añadir a lo que ya nos había comentado César en relación a la regulación, es que el CEO actual de Silicon Valley luchó ferozmente para quitar o para derogar la Dodd-Frank, de modo que este banco se viera beneficiado por la falta de regulación. Entonces eso es importante. Y quien terminó derogando puntos importantes de la Dodd-Frank fue Trump desde su administración, argumentando que tenía algunos buenos amigos que no podían hacer sus negocios porque esta regulación era demasiado estricta y limitaba las operaciones que sus amigos querían hacer. Entonces, le debemos en buena medida a Trump y a su decisión desde su capacidad como presidente, desde su habilidad como presidente, el haber desregulado aún más el sistema financiero.
en particular a los medianos, a los bancos medianos. También tenemos que ver otro punto importante que dentro de la Dodd-Frank se contempla que la Fed y la FDIC trabajen juntos. El FDIC, creo que es así, FDIC, es el organismo regulador y supervisor del sistema financiero estadounidense. Y antes eran dos organizaciones que trabajaban diferentes, o sea, la Fed haciendo política monetaria y el FDIC supervisando y implementando todo lo que es la regulación bancaria. Pero la Dodd-Frank permite que esto se una en un solo paraguas, de modo que la política monetaria va en absoluta coordinación con la regulación. Es decir, en el momento que el regulador decide si van a rescatar o no a un banco, quien va a soltar la liquidez como parte de la política monetaria a través de la subida o la baja o la reducción de la tasa de interés, va a ser, trabajando juntos, van a tomar la decisión de favorecer los rescates. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la política monetaria siempre está operando en función del desempeño de los grandes bancos y de los mercados financieros. O sea, aparentemente en la teoría esto no podría ser posible, pero en la realidad lo es. Y de modo que el 90%, casi el 90% de los depósitos de Silicon Valley no eran garantizados, o sea, no tenían por qué rescatarlos. Y así, de igual forma, First Republic tenía el 67% de depósitos no garantizados. O sea, no debió haber un rescate desde la regulación. Eso estaba, pues no estaba previsto. Pero fue una decisión política venir y rescatar a estos grandes bancos que no son tan medianos, ¿no? Este es, como les digo, una cuestión puramente política, ¿no? Perdón que te interrumpa, Clau, pero sí. Entonces me viene a la mente, entonces el gobierno de Estados Unidos compró pues a alto riesgo, instrumentos de alto riesgo. Siempre hace eso para flotar a los bancos. De hecho, eso fue la política más clara utilizada con Obama para los rescates bancarios. Compraba todos los activos sucios o los activos peligrosos o los activos basura que estaban en el balance de los bancos, los asumía como parte del balance de la Fed y a cambio les daba o liquidez o les daba bonos, y de esta manera saneó al sistema financiero durante la crisis financiera 2007-2008. Supongo que esta práctica se hizo con estos bancos cuando la regulación decía no alcanzan seguro de quiebra, no podemos garantizar los depósitos por el tipo de depósitos que son no garantizados, de estos depósitos que te decía que servían como respaldo para comprar otro tipo de activos, de modo que realmente no tenía depósitos reales para afrontar una corrida bancaria estos bancos que quebraron. Tenían problemas de insolvencia. ¿Sí me explico? Entonces, al utilizar este tipo de depósitos para comprar otro tipo de activos financieros riesgosos, pues no tendría por qué los reguladores decidir rescatar a estos bancos o garantizar los depósitos establecidos, porque está porque está especulando con los recursos abiertamente. No obstante, se decidió hacerlo y esto pasa al erario público, de manera que $200 anuales es lo que le cuesta a cada contribuyente el formar el fondo de seguridad, ¿no? Este fondo que utilizan para rescates bancarios lo terminan pagando los contribuyentes, porque con sus impuestos o con sus contribuciones que tengan que hacer al año les viene costando $200 por contribuyente. Entonces, en realidad, quien termina pagando los rescates, pues es la sociedad, en este caso estadounidense. Y esto tiene
pues sí tiene una repercusión, por un lado. Por otro lado, la otra repercusión es que todas las empresas que quiebran, que están vinculadas a este quiebra, pues despiden un montón de gente. Si te has fijado, en las últimas semanas ha habido muchas noticias de despidos masivos. No recuerdo, Twitter anunció que iba a despedir no sé cuántos, Amazon también, Google también. Es un costo social el hecho de que haya reestructuraciones financieras, porque lo primero que hacen es despedir gente. Entonces, no es así como que algo demasiado lejos de nosotros. Pero lo que también es obvio es esa coordinación, el Tesoro, la FED y la FIDIC trabajando siempre juntos para rescatar a los grandes bancos, o sea, echan mano de la política monetaria, de la política fiscal para rescatar a estos bancos, porque no son 3 pesos los que rescatan, ¿no? O sea, ya el poner una cuantiosa cantidad de dólares para que una institución no quiebre y eso cargarlo al erario que podría ser utilizado para otro tipo de inversiones es importante. Entonces, y esto es una cuestión política, al fin y al cabo, ¿no? Es una cuestión ahora de campaña. ¿Quién está a favor del sector financiero? Y quien apoye, aquel candidato que el sistema financiero apoye, seguramente va a quedar como presidente las próximas elecciones. Y ya se la deben a Trump, les echó para atrás la regulación, los dejó hacer lo que quisieran. Entonces no dudo que el sistema financiero o estos bancos rescatados terminen apoyando al candidato que no sabemos si queremos o no queremos. ¿Sí? Claro, Es una sí, cuestión sí, sí. política. Pues estos rescates bancarios, nosotros ya llevamos más de 3 billones pagados por el FOBAPROA. Nos dicen que nos salió barato, Pues porque sí, era peor si no se hacía y ahora. Así que, pues bueno, ahí está la experiencia de los rescates bancarios y esto me lleva directamente al tema, César, de la pregunta que se hacen muchos de nuestros escuchas. ¿Tiene esto impactos para México? ¿Qué va a pasar eh, con la economía mexicana? ¿Qué tan cerca estamos de la zona de contagio? ¿Cómo ves tú el asunto ahí? Bueno, creo que la primera cuestión a considerar sería qué tan expuesto está el sistema bancario mexicano, ¿no? Digamos, hasta ahora no parece haber evidencia de que haya una exposición directa de los bancos mexicanos a alguno de estos bancos que hayan estado en problemas, pero eso es hasta ahora, ¿no? O sea, no sabemos qué banco mexicano pudo haber, o filiales de bancos, qué es lo que son filiales de bancos extranjeros, ¿no? Pudieran realmente tener algún grado de exposición alto que puede llegar a generar problemas. Lo que la experiencia reciente nos ha mostrado es que el sistema bancario mexicano es extraordinariamente fuerte para enfrentar este tipo de fenómenos, para sorpresa de todos, ¿no? Porque durante la crisis de 2008, cuando todos los bancos en todos lados estaban teniendo problemas, resulta que las filiales mexicanas eran las que seguían generando ganancias, las que estaban casi casi salvando a sus matrices, ¿no? Como Santander, como BBVA, etcétera, que tenían problemas fuertísimos, ¿no? Y en México estábamos así todo como si nada, ¿no? Y eso más bien, aunque podría sonar como algo bueno, más bien nos habla de la situación del sistema bancario mexicano. Es un sistema bancario que no da crédito, un sistema bancario que tiene diferenciales de tasas de interés altísimas, ¿no? Donde lo que te dan por depósito es nada y lo que te cobran por crédito es muchísimo, ¿no? Entonces, eso le da mucha solidez, ¿no? Entonces, por ese lado, la razón por la que el sistema bancario mexicano es sólido no es precisamente la mejor para el desarrollo económico en general, ¿no? Porque su función principal es otorgar crédito para realizar inversión y tal, y es algo que no está pasando, ¿no? Eh, pero bueno, por ahora parece que no hay visos de problemas como tal en el sistema bancario o el sistema financiero mexicano. Lo que sí puede generar un impacto es que justamente este entorno de incertidumbre lo que va a generar es que muchos de los capitales que por ejemplo, se ha estado invirtiendo en México en los últimos meses y eso en parte explica
lo del superpeso, ¿no? Que hemos estado escuchando, ¿no? Esta apreciación del peso, pues eso probablemente, algunos de esos capitales probablemente van a salir de México, ¿no? Porque van a empezar a buscar opciones de inversión más seguras, ¿no? Que lo que es la economía mexicana. Entonces, a lo mejor puede haber alguna depreciación de la moneda mexicana, ¿no? Y por otro lado, el impacto que tiene la economía, que va a tener sobre la economía estadounidense, ¿no? Que ya nos platicaba Claudia, los despidos, la contracción del crédito, se espera una recesión un poco más profunda de lo que ya se esperaba en la economía estadounidense, y dada nuestra relación directa que tenemos con la economía estadounidense, pues una recesión para ellos es una recesión para nosotros, ¿no? Van a disminuir las ventas hacia Estados Unidos, probablemente disminuye el flujo de remesas, ¿no? Justamente por esta situación de recesión. Entonces nuestros paisanos que mandan dinero acá, pues van a poder mandar menos, y eso va a tener un impacto sobre las familias mexicanas también, ¿no? Sobre nuestro ingreso, ¿no? Se habla todavía de qué tan grande va a ser ese impacto recesivo, si va a ser una recesión grande, si algunos hablan, el Fondo Monetario Internacional habla de que no va a ser tan grande como tal vez en los primeros días pensábamos que podía llegar a ser, ¿no? Pero todavía estamos en esta situación de incertidumbre, ¿no? Pero que va a haber impacto sobre la economía mexicana, sí los va a haber, ¿no? Ya estábamos en una expectativa recesiva, probablemente esa recesión vaya a ser más grande de lo que pensábamos en un primer momento, ¿no? Y también a ver qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Con esta posible depreciación que también tiene impactos tanto positivos como negativos, ¿no? Pero digamos a ver qué pasa con todo esto. Sí, muchos factores que harán pues que tengamos que estar pendientes y también, pues bueno, esperemos en la segunda mitad del año volver a contar con su análisis para lo que venga, ¿no? Conforme se vaya aproximando el año, varios países están tomando decisiones eh, pues, pues muy fuertes, ¿no? En materia de afectación al dólar como moneda de cambio y ese tipo de temas. Entonces seguramente pues habrá que conectar esto que estamos hablando hoy con las cosas que pasen en los próximos meses. Pero bueno, pues el programa se ha ido volando. Yo quisiera pedirte, Clau, que nos dijeras, pues no sé, rápidamente cuál es tu perspectiva de los próximos meses y algún comentario final, por favor. Bueno, pues de acuerdo a mis expectativas, no tenemos un futuro promisorio. Si no lo teníamos hace 6 meses, ahora con la quiebra de estos bancos que pudiera apuntar hacia una crisis financiera cercana de importancia, de hondo calado, que complica aún más todo el panorama que teníamos, ¿no? Desde estos problemas geopolíticos que no se han resuelto, desde la continua subida de las tasas de interés y que acentúa los problemas en los países del tercer mundo, los países emergentes por su nivel de deuda, que fue uno de los principales problemas que les dejó la crisis financiera y luego la pandemia. Además de todo el cambio climático que está afectando pues a todo el mundo, o sea, se concadenan una serie de factores inéditos que hacen una situación muy compleja. Y si a esto le sumamos que la economía no va a crecer. De hecho, las proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional bajaron su perspectiva de crecimiento para Estados Unidos y por lo tanto para México y para la región. Es un panorama muy complejo que puede agudizarse todavía más por la falta de financiamiento si es que llegara a haber una crisis financiera generalizada. Debemos entender que el financiamiento o el refinanciamiento de las deudas es fundamental para que la economía siga operando en cualquier condición, o sea, o que crezca mucho o que crezca poco, el financiamiento es fundamental para que una economía capitalista como la que conocemos opere, ya sea financiamiento público, financiamiento privado, hasta financiamiento en virtual, ¿no? A través de las plataformas o este tipo de criptomonedas que algunos bancos ya piensan sacar su criptomoneda.
la cuestión del financiamiento es central y en el momento que se rompe esa línea de financiamiento y que genera de esta forma las crisis financieras que tienen un impacto fuertísimo en el resto de la economía, pues es muy probable que, dada la línea dura de la política monetaria, se genere en el corto plazo y que afecte no solamente al interior de Estados Unidos, sino a todos los países vinculados por el sistema financiero y sobre todo por el sistema de pagos. Entonces sí veo un problema latente que se está tratando de controlar con la actuación rápida de la Fed y del FDIC, pero que no sabemos exactamente el alcance de activos tóxicos que tenga cada banco en sus balances y que tarde o temprano tenga que reventar. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias, doctora Claudia Maya. Doctor César Duarte, ¿algún comentario final? Pues solo, justo como comenta la doctora Maya, estar muy al pendiente, ¿no? de lo que va pasando, porque aún no sabemos realmente qué tan profunda puede llegar a ser esta crisis o no, pero justo ese papel fundamental que tiene el financiamiento de los sistemas económicos creo que es algo que hay que resaltar y digamos digamos una conclusión que saco de todo este fenómeno es una vez un recordatorio más, ¿no? De la fragilidad que tiene el sistema bancario y el sistema financiero y de los posibles impactos que ellos tienen sobre la economía en su conjunto, ¿no? Entonces es otra vez una llamada de atención, una más, ¿no? Para tratar de regular mejor este tipo de intermediarios, ¿no? Para tener una mejor supervisión, para tener un mejor control sobre este tipo de actividades, porque no es solo que los accionistas de estos bancos perdieron sus inversiones, sino que también las implicaciones para el sistema económico en su conjunto y para nosotros que ni la debemos ni la tememos, ¿no? Pues termina siendo importante. Sí, de acuerdo, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, doctor César Duarte del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchísimas gracias, doctora Claudia Maya, investigadora del CISAN, por esta sesión tan clarificadora. Muchas gracias a usted que nos mira mes a mes en Mirador Norteamericano. Hemos visto este tema a profundidad. Les agradecemos también al equipo de producción de la Coayer, a Mario Pereira. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda siempre. Y bueno, pues a ustedes para vernos en el próximo Mirador Norteamericano, el último domingo de cada mes, aquí en TV UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. De sus depósitos con criptomonedas en el sector de cripto. Pero está tan oscuro todo, todavía no podemos, o sea, dentro de 6 meses nos vuelves a invitar y ya te tenemos más información. Podríamos entrarle a ese tema en 6 meses, porque además, pues estaba viendo ahí el disclaimer en el Tratado de Libre Comercio de que los productos financieros no incluyen moneda. Entonces, ¿Cómo? ¿Los qué? Que los productos financieros del capítulo de